Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestras vidas. Quien se presenta con usted, la hermana Currilena Estefanía de la Iglesia Pentecostal Poder de lo Alto. En esta oportunidad se va a estar exhortando un estudio bíblico de la sal. ¿Qué significa la sal en la palabra de Dios? Nosotros sabemos que la sal es un producto natural que hay en abundancia sobre nuestro planeta, ya sea en el agua del mar o en forma de cristales sobre la tierra. A lo largo de la historia, la sal ha sido de gran valor, por lo cual esta llegó a utilizarse como moneda de pago. También la sal se puede emplear en la alimentación con dos objetivos diferentes. Uno es para poder realzar el sabor de las comidas y el otro para poder conservar los alimentos. La sal que consumía Israel provenía de las salinas del Mar Muerto sobre las costas y se obtenía por medio de la evaporación del agua. Era una sal de baja calidad. También se obtenía la sal, la cual se adquiría sobre los acantilados. Los moradores de Canaán y alrededores se servían de la sal para sazonar sus alimentos y para conservarlos. Recordemos que en aquellos tiempos no habían electrodomésticos como los que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Pero vayamos a Números capítulo 18, versículo 18 al 19. Allí la palabra de Dios nos habla la primera vez que se menciona un pacto de sal. ¿Qué significa esto? Que Dios había tomado a los levitas de entre los hijos de Israel para que sirvieran en el tabernáculo de reunión, y Él prometió que los iba a cuidar y que los iba a sustentar sus necesidades mediante los diezmos y las ofrendas de los hijos de Israel. Aarón y su descendencia se iban a dedicar en su totalidad al servicio del tabernáculo de reunión, y esta promesa del cuidado de ellos fue bajo el pacto de sal, lo que significa consagración y responsabilidad. También podemos ver en la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, que Dios le había dado al rey David el reino de Israel para siempre, a él y a sus hijos. Y esta fue una promesa bajo el pacto de sal. En estos dos usos podemos ver y observar la fidelidad de las promesas de Dios a su pueblo mediante un pacto de sal, lo que se relaciona con lealtad y fidelidad. Y sabemos que un pacto es un compromiso entre dos personas que tienen que cumplir su parte. Ahora la pregunta es, sabemos que nuestro Padre hace un pacto con nuestras vidas, pero ¿quién falla? ¿Dios o los hijos de Dios? Generalmente somos nosotros. El hombre es el que falla, porque Dios siempre es fiel y cumple lo que promete a nuestras vidas. Ahora vamos a ver la sal en las ofrendas para nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Levítico capítulo 2, versículo 13. El sacrificio a que se refiere es la ofrenda que los israelitas llevaban antiguamente al altar en el templo de Jerusalén. En las ofrendas se utilizaba la sal como símbolo de preservar. La función de la sal en la carne era una ofrenda para que se conserve y no se descomponga. La sal representa la palabra de Dios. Pablo exhorta en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora nosotros podemos relacionar las ofrendas, el holocausto era sazonado con sal para que la carne se pueda conservar, para que no se descompusiera y que pueda ser un olor grato ante la presencia de nuestro Padre. También aprendimos que la sal representa la palabra de Dios y que en Romanos 12:1 nos habla que nuestros cuerpos podamos presentarlo como sacrificio vivo para nuestro Padre. Por eso es necesario que nosotros
estemos sazonados con sal, con la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser un olor grato ante su presencia, en la obediencia, y podamos estar sazonados con sal. Cuando Esdras estaba a cargo de ordenar todo lo necesario para reedificar la casa de Dios, pide sal, y sal sin medida. Procuró que hubiese a mano suficiente cantidad de sal para los sacrificios. Y eso lo podemos ver en Esdras capítulo 6, versículo 9, y Esdras capítulo 7, versículos 21 y 22. También tenemos que aprender que Jehová usaba la sal para corregir. Cuando el Hijo de Dios se aleja de los mandamientos, endurece su corazón y ya no escucha la voz de Él para poder obedecerle. Entonces Dios tiene que corregir y castiga por medio de su palabra, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, Jehová hizo enfermar la tierra con azufre y sal. ¿Qué significa esto? Que el exceso de sal en la tierra la convierte estéril, porque la sal no se degrada en el suelo, sino que se infiltra en las capas freáticas, y a cuanto mayor sea la sal, más difícil será la absorción de agua para las plantas, causando esto muerte en ella, convirtiéndola en una tierra estéril, porque no se puede cultivar en ella. Es que cuando leemos versículos bíblicos de lugares estériles o desiertos, puede ser sinónimo de una tierra con demasiada sal. Esto es para que nosotros prestemos atención y tengamos en cuenta al momento de escudriñar la palabra de Dios. Dios es la causa del exceso de sal en la tierra por causa de la desobediencia. Cuando se peleaba por una ciudad para dejarla en total destrucción, eran sembradas con sal. Abimelech devastó a Siquén y la cubrió de sal. Y eso lo podemos encontrar en Jueces capítulo 9, versículo 45. Otra situación que leemos en la Biblia en que Dios castiga con sal a causa de la desobediencia es en Génesis capítulo 19, versículo 26, cuando la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Aquí es la primera vez en la palabra de Dios que se menciona la sal. Lo malo que hizo la mujer de Lot era que no solo miró hacia atrás, sino que su corazón quería regresar hacia el pasado. Ni siquiera habían salido hacia los límites de la ciudad y ella ya quería y deseaba lo que Sodoma y Gomorra le habían ofrecido, como la vanidad y la maldad, y esto es pecado. El apego del pasado en ella hubo una influencia mayor que la confianza en nuestro Padre. Se debe aprender del pasado, pero no se tiene que vivir de él. La fe siempre va dirigida hacia el futuro, hacia adelante. Está relacionada con bendiciones y con verdades, con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nuestro Padre Jehová de los ejércitos, por medio de la sal, se glorificaba. Dios usa al profeta Eliseo para sanar los manantiales de aguas malas, teniendo muerte y enfermedad. Por la palabra de Jehová, Eliseo echa sal en las aguas y éstas fueron sanadas. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 y 21. Los manantiales de aguas malas representan a personas como están por dentro, con amargura, con muerte espiritual e incluso con enfermedad en su cuerpo físico. Pero así como Eliseo sanó esas aguas malas echándole sal por el nombre de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, sabemos que la sal representa la palabra de Dios, y es como es la palabra de Dios puede sanarnos a nosotros. Se explica que los recién nacidos eran bañados con sal
por la creencia que de ese modo la piel queda más seca, más firme y más limpia. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. La sal como forma de pago. Si prestamos atención, la palabra salario, las primeras 3 letras forman la palabra sal. La historia de la sal está muy unida a las transacciones económicas de la historia de la humanidad, actividad que ha dejado nombre como salario. En la época del Imperio Romano, la sal era un bien muy apreciado, principalmente porque era una de las pocas formas que había para poder conservar la carne. A los soldados y a los funcionarios públicos se les pagaba con sal. Y nosotros somos la sal de la tierra. Lucas capítulo 14, versículo 34, la palabra de Dios nos habla que buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero asimismo, cuando la sal pierde su salinidad, pierde todos sus beneficios, su valor y la importancia. Para nada sirve. Job capítulo 6, versículo 6, él preguntaba, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Nosotros somos la sal de la tierra, lo que significa espiritualmente que somos portadores de la palabra de Dios en esta vida terrenal. Si realmente prevalece la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, si estando en esta vida terrenal somos obedientes, somos hacedores. El Señor Jesucristo expresa también en este versículo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal se desvanece cuando se infiltran elementos extraños. En el Oriente, la sal nos llega como a nosotros empaquetada y refinada. En el Oriente, la sal es traída en recipientes de piedra y se les tapaba con un pedazo de loza, los cuales lo dejaban en las cocinas. Todas las mañanas, cuando lavaban los pisos de la cocina, el agua alcanzaba estos recipientes y la humedad comenzaba a prevalecer en la sal y la que estaba en el fondo comenzaba a desvanecerse. Cuando se usaba toda la sal quedando solo la del fondo, esta se arrojaba en las calles y desde luego era hollada y pisoteada por los hombres. La sal que se arrojaba afuera era porque perdía su sabor y la echaban sobre los caminos que conducían a templos paganos. La persona que se aleja de la obediencia hacia Dios es como la sal del fondo de aquel recipiente. Cuando el Hijo de Dios se aleja de la palabra de Dios, nuestra sal es desvanecida por la humedad del mundo o por cualquier otra cosa que pongamos delante a Dios. No podemos ser la sal del fondo de ese recipiente para no ser arrojados afuera y ser pisoteados por los hombres. Eso le sucede a la gente cuando se aleja del camino de la santidad y la obediencia. Porque no hay persona más criticada en la vida terrenal que la que profesa ser cristiana y se comporta como una persona que no va a la iglesia. Y por esta razón se mancha el Evangelio. Si nosotros profesamos ser cristianos, hijos de Dios, debemos vivir y practicar la palabra, vivir en obediencia, en santidad. Marcos 9:50, la palabra de Dios nos habla: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Al predicar del Evangelio a las almas que Dios permite, podemos impartir las buenas nuevas que llevan a conservar la vida y evitar la muerte espiritual. Pero las palabras de nuestras bocas tienen que estar sazonadas con sal. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Así seremos hijos de bendición con palabras de bendición, palabras sazonadas con sal, palabras íntegras, para saber cómo responder y hablar a cada uno. Es la respuesta de una persona que verdaderamente es la sal de la tierra, con integridad.
La exhortación del apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo es para nosotros el cuerpo de Cristo. Nuestras palabras no tienen que ser con nuestro razonamiento carnal, sino siempre sazonada con la palabra de Dios, con el fundamento de los versículos bíblicos. Debemos hablar la verdad en amor, siendo honestos, íntegros en nuestras palabras. Debemos hacer lo que predicamos conforme a la palabra de Dios lo establece. Nuestros pensamientos y acciones deben estar en armonía con la integridad de la palabra de Dios, porque somos la sal de la tierra. La conclusión de este estudio bíblico es que nosotros podamos aprender el significado de la sal en la palabra de Dios y que esto se convierta en una herramienta para nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos situaciones o acontecimientos en nuestro diario vivir y veamos la sal en lo terrenal, nosotros lo podamos llevar a la vida espiritual para saber qué significado tiene. Amén. Hasta acá sería el estudio bíblico de la sal, que haya sido de gran bendición para su vida. Quien se despide, la hermana Urrilene Estefanía. Dios los bendiga de gran manera.